Vale. Entonces, estábamos aquí con la sucesión de serie, hicimos unos ejercicios de sucesiones, hicimos el 3. Bueno, yo voy a hacer ahora el apartado 4, lo hago muy pronto, porque no es difícil, no es muy grande, tiene 3 apartados, tiene A, B y C. Creo que es un ejercicio teórico interesante, entonces por eso lo hago. Y el ejercicio dice eso, dada una serie de términos positivos, una serie, aquí nos ponen los términos donde empieza y donde termina, pero creo que por cuestiones de espacio, pero y nada más para que vosotros veáis una otra notación. A veces una notación genérica no pongo donde la serie, eso significa que es una serie infinita y todo, pero no quiero decir que empiece en 1, que empiece en 2, y por eso solo pongo la señal de sumatoria. Pero bueno, te da una serie de términos positivos, es muy importante, positivo, que es convergente. Y nos pide a partir de eso, estudiar el carácter de otra serie que se construye a partir de esa serie con término general ADN. Aquí hay que arreglar que está AN. Y bueno, la serie primera es esa, la serie 1 por 1 más n elevado a n. La otra es aquí, an cuadrado por 1 más an, y an cuadrado por 1 menos an. Bueno, la primera cosa que habrá que usar, lo que voy a usar aquí creo que son todos el criterio de comparación por paso al límite. Pero hay que encontrar la sucesión, la serie, la sucesión que tengo que meter abajo que sea conveniente, que yo sé que converja, que sea convirja o no. Y también voy a usar un teorema que supongo que María os haya comentado, que cuando tengo una serie, si la serie es convergente, el límite de la sucesión de los términos generales va a 0. No es verdad que toda vez que tengo una serie cuyo el límite del término general va a 0, la serie es convergente. Pero si la serie es convergente, ese límite del término general cuando n va a infinito de esa sucesión de términos generales tiene que ir a 0. Ese es un teorema importante porque, por ejemplo, si yo tengo una serie y veo que el límite no va a 0, que ese límite no va a 0, ya sé que la serie no es convergente. ¿Vale? Entonces, vamos al primero. Bueno, el primero es fácil. Si miramos aquí, bueno, me da una idea, como tengo 1 más n por a por n, mi idea ha sido comparar con la serie armónica, la 1 por n, que ya sabemos que es divergente. Esa serie aquí ya sabemos que es divergente. Entonces voy a comparar con esa. Meto el límite cuando n va a infinito del cociente de los términos generales, se convierte en eso. Ahora pongo la n en evidencia y me quedo con eso. Las n se cancelan y me quedo con eso. Y ahora, bueno, cuando n va a infinito, 1 por n va a 0. Ese teorema aquí me dice también que a por n va a 0. Por lo tanto, y lo que está arriba es 1, entonces ese límite y es una sucesión de término positivo, entonces 1 más n más a n, todo es positivo, entonces esa expresión, ese límite va a más infinito. Y el criterio de comparación por paso al límite nos dice, bueno, si ese límite va a más infinito y yo sé que la de abajo es divergente, yo sé que la de arriba es divergente. Entonces, esa sería divergente. ¿Vale? Eso es solo para calentarlo, como fácil, ¿no? Solo para practicar un poco el teorema ese de paso al límite y ver un poco los casos, porque son casos distintos. Sí, el teorema es lo mismo de la sincropia. Entonces vamos al apartado B, que es esa serie que está por aquí. Bueno, para el apartado B, la serie que voy a tomar por aquí, bueno, una serie que sé que converge, que sí converge, es la serie AN, de los términos positivos. Entonces voy a probar con ella a ver qué me sale. Y si funciona, pues estamos bien. Entonces, voy a probar el límite cuando n tiene infinito de an cuadrado 1 más n por an. Aquí tengo an cuadrado, aquí tengo an, entonces se cancelan s y me queda an por 1 más n. Y bueno,
Y aquí ya está, porque sabemos que el límite cuando n tiene infinito de a n es 0. Entonces, como aquí tengo 1, arriba va a 0, abajo va a 1, y eso va a 0. Y otra vez, como yo sé que la de abajo es convergente y el límite es 0, el criterio de comparación por paso al límite me dice que la de arriba es convergente. Y ya está. El caso más interesante es el caso último. El último hay que escribir un poquito más. Es muy parecido al segundo, pero hay que escribir un poquito más. Hay que escribir un poquito más porque, bueno, hay un menos por allí. La primera cosa es que, bueno, como te está diciendo que la... Aquí me falta, me estaba... Como te está diciendo que la serie está bien definida, ya sabes que lo que está abajo no va a ser 0. De lo contrario no podría definirnos no podríamos definir la serie. Estoy arreglando una tontería que he visto por aquí. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? Porque si miramos esa serie, aquí tengo 1 menos a n. Lo que está arriba, que es cuadrado, es siempre positivo, porque la serie es una serie de términos positivos. Pero lo que está abajo puede ser positivo o negativo porque tengo un menos. Entonces aquí no tengo una serie porque ese teorema de paso al límite, los teoremas de cociente para serie, todo eso solo funciona para sucesiones de términos no negativos. O sea, esencialmente términos positivos. Entonces, cuando tengo una serie que es de términos que no son positivos, ¿no? Yo tengo que buscar, por ejemplo, estudiar su valor absoluto, la serie de su valor absoluto. Si tengo suerte y es convergente, sabemos que una serie cuya serie de los valores absolutos es convergente, la serie también converge, que es lo que llamamos serie absolutamente convergente. Entonces, esa serie no tiene por qué ser una serie de términos positivos, porque tengo menos. Podría ser que, por ejemplo, en algún momento a n fuera 2, como eso es siempre positivo, aquí tendría un número negativo. Entonces, lo que voy a hacer es estudiar la convergencia de la serie de los valores absolutos de esa. Entonces, y voy a comparar otra vez con la serie a n, que yo sé que es convergente. Entonces, ese límite te lo coge cociente. Y bueno, sabemos que el valor absoluto de un cociente es el cociente de los valores absolutos y el valor absoluto de a n cuadrado es lo mismo que a n cuadrado. Entonces puedo quitar el valor absoluto del numerador. Otra vez los a n con un n cuadrado se cancela y me quedo con eso. Y ahora otra vez estoy aquí son cuentas, pero sabemos que lo que está arriba va a 0 y lo que está abajo al final va a 1, porque a n va a 0 y, bueno, la función de valor absoluto es continua. Yo puedo meter el límite dentro del valor absoluto y sabemos que lo que está aquí dentro va a 1, entonces eso va a 0. Entonces sabemos que por el criterio de comparación por paso al límite, como sabemos que la de abajo es convergente, la de arriba también es convergente. Entonces la serie que he metido, o sea, la serie esa de valores absolutos es convergente. Esa serie. Pero sabemos que si la serie de los valores absolutos es convergente, por lo tanto, es convergente la serie sin valor absoluto. Y ya está. Será lo que había que escribir un poco más. También utiliza el criterio de paso al límite y después el hecho de que hay que saber el teorema de que si una serie absolutamente convergente es convergente. ¿Vale? ¿Cómo lo veis? Vale, ese estaba fácil. Era para calentar. Entonces ahora ese lo hice la clase pasada. Bueno, vamos al ejercicio más interesante que vamos a ver hoy. Ese ejercicio es bastante interesante. Y bueno, yo lo diría, depende de la persona, yo lo diría muy bonito. Es un ejercicio muy guapo y tiene un montón de cosas interesantes. Pero bueno, el ejercicio 9 nos dice, estudia el carácter de la serie. Y aquí nos da una serie, y si miramos un poco, en principio si lo miramos muy rápido parece una serie de potencia, pero no es una serie de potencia. Porque una serie de potencial es una serie que es una sumatorio de n variando desde 0 a infinito,
de a n multiplicado por x elevado a n. Aquí, pero ese es a n, no tiene nada que ver con x, no son funciones de x, son constantes. Y aquí no tengo eso, porque aquí tengo n más 2 y aquí tengo n más x. Entonces no puedo escribirlo, no es una serie de potencia. Además, tengo x elevado a n aquí, pero no puedo llamar eso de serie de potencia. Porque lo que va junto con xn tiene que ver con x. Pero da igual, porque las series de potencia son casos particulares de serie. Para cada x tengo una serie y podemos analizarlo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es estudiar esa serie y buscar y ver si conseguimos descubrir para qué x es convergente, para qué x es divergente, y aquí nos pide si para x igual a 7 o x igual a 5 convergen, sumar. Entonces vamos a ver qué hacemos. Entonces lo que vamos a hacer aquí es el criterio del cociente. Entonces, bueno, y aquí nos dice que solo está definido para x positivo. Lo que es bueno para hacer nuestra vida más fácil. Así no tenemos que trabajar con valores absolutos ni nada. Entonces fijamos un x positivo y consideramos esa sucesión. O sea, fijamos x está fijado. Ahora no tenemos más una función aquí. Estamos trabajando con una serie específica porque ese x está fijado. Y entonces el término general de esa serie con x fijado es ese ANX, tiene esa cara. Lo que voy a hacer es aplicar el criterio de cociente a esa serie. Y bueno, como x es positivo, n es positivo, todo aquí es positivo, entonces no tengo que preocuparme con valores absolutos. Entonces, a meter el criterio de cociente, hacer cuenta. Entonces, para cada x fijado, esa sucesión es una sucesión de término positivo y ahora el límite. Entonces, voy a calcular el límite cuando n tiene infinito de esa expresión. ¿Y qué nos dice el criterio de cociente? Bueno, si ese límite es menor que 1, la serie es convergente. Si el límite es mayor que 1, la serie es divergente. Y cuando el límite es 1, estoy jodido, no sé nada, tengo que estudiar más. ¿Vale? Entonces, vamos a estudiar ese límite, hacer cuenta. Entonces, meto la expresión por aquí, tengo que meter n más 1 aquí, x elevado a n más 1, 5 elevado a n más 1, y aquí n más 1 más 2 que me sale n más 3, y aquí n más 1 más x, dividido por la expresión correspondiente en n. Entonces, como son fracciones, bueno, reverto la de abajo, y algunas cosas se van a cancelar, porque aquí se cancela x elevado a n más 1 con x elevado a n, me quedo con x, y aquí tengo 5 elevado a n más 1, por 5 elevado a n me quedo con 5 abajo, y una expresión en polinomio aquí. Y bueno, es más fácil al revés de calcular, porque yo podría hacer la multiplicación y todo, pero es muchísimo más fácil ya resolverlo por aquí, es más sencillo. Voy a meter unos n todos en evidencia, porque bueno, tengo n más 2 por aquí, tengo n más 3 por aquí, tengo n aquí, entonces lo que está por aquí me saldría un polinomio del grado 2 y aquí también. Entonces al final son cosas del tipo n cuadrado por alguna cosa por el cuadrado. Entonces vamos a poner las n en evidencia. Entonces pongo n evidencia aquí, pongo n evidencia aquí, otra aquí y otra aquí. Entonces ese n todos se cancelan. Y me quedo con esa expresión. Bueno, el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 2 por n va a 1, porque 2 por n va a 0. Eso también va a 1 porque x por n va a 0, porque x es un número fijado, es fijo, positivo. Entonces x por n va a 0. Entonces eso va a 1 y lo mismo aquí abajo. Eso va a 0, entonces aquí va a 1. Lo que está aquí también va a 0 porque 1 más x es un número positivo. Entonces el producto aquí va a 1. Y no sé por qué lo escribí dos veces, la misma cosa. Pero va a converger para x por 5. Voy a arreglar aquí. Así ya lo dejo prontito ya lo dejo listo para meterlo a la plataforma. Entonces, el límite del cociente va a x por 5. Y ahora vamos a utilizar lo que sabemos del criterio de cociente. Porque por lo menos cuando ese límite es menor que 1 ya sabemos que es convergente y cuando es mayor que 1 sabemos que es divergente.
Entonces, vamos a ver, el criterio del cociente nos dice que si x menor que, bueno, si ese límite, o sea, si x por 5 es menor que 1, la serie es convergente. Si x por 5 es mayor que 1, la serie es divergente. Y el caso cuando es igual a 1 es lo que vamos a ver estudiar después. Pero bueno, luego esa serie aquí, que es la serie que queríamos estudiar, es convergente si x está entre, como ya sabíamos que x era positivo, es convergente si x es mayor que 0 y menor que 5, y divergente si x es mayor que 5. En particular, como nos pedía calcular, para calcular la serie en x igual a 7 o 5, si era a ver si era convergente o no, ya sabemos que en 7 no es convergente, entonces no hay nada que calcular. Entonces, en particular, aquí está, ya sabemos que la serie es divergente si x igual a 7. Y ahora, bueno, el criterio de cociente no nos dice nada cuando x igual a 5, porque es justo cuando x por 5 igual a 1. Entonces hay que estudiar qué pasa con esa serie. Y bueno, paro por aquí para preguntar. ¿Alguna pregunta? Veo que hay pregunta, había una pregunta si el límite es negativo también vale, tiene que ser entre 0 y 1. Bueno, antes de volver a eso, he visto que José María me ha hecho una pregunta. La pregunta que me había hecho entre 0 y 1 para el criterio de cociente. Ese límite, en el criterio de cociente, ese límite nunca va a ser negativo, porque el criterio de cociente solo funciona para series de término positivo, entonces el límite nunca va a ser negativo. Y la pregunta de Marina, el enunciado dice que es convergente para X. No, el enunciado nos pide para ver, para una vez que yo sepa dónde es convergente, probar si es convergente en 5 o en 7, calcular el valor. Entonces ya hemos visto que es convergente para valores menores que 5, pero es divergente para valores mayores que 5. Entonces, en 7 es divergente. Entonces lo que vamos a ver ahora, y en 5 el criterio no nos dice nada. Entonces vamos a probar a ver si es convergente en 5 o no. Entonces, si metemos 5 en esa expresión, que todavía no sabemos si es convergente o no, porque el criterio no nos dice nada, si metemos 5, aquí aparecería 5 elevado a n, y aquí en lugar de x aparecería 5. Entonces 5 elevado a n con 5 elevado a n se cancelaría y me aparecería esa serie. Bueno, vamos a ver si es convergente o no. Es fácil ver que es convergente porque tengo n más 2 cuadrado, n más 2 cuadrado, se comporta como la serie 1 por n cuadrado, que sabemos que es convergente, pero bueno, vamos a meter aquí el criterio del paso al límite otra vez. Entonces sabemos que esa serie sí es convergente, y ese límite, el límite de esa expresión vale eso. Aquí yo hice la expansión, y ahora pongo la serie cuadrada en evidencia, y bueno, ese límite sale 1. 1 es mayor que 0, entonces el criterio del paso, de comparación por paso al límite me dice que, bueno, cuando ese límite del cociente es positivo, es un número L positivo, entonces las dos series tienen el mismo carácter. Sabemos que esa es convergente, entonces la de arriba también es convergente. Entonces en el caso x igual a 5, sabemos que también es convergente. Ahora vamos a la parte más divertida, que es calcular la serie. Entonces lo que vamos a hacer ahora es evaluar el valor, a ver cuánto converge esa serie. ¿Vale? Entonces, un momento porque sé que hay mucha información, entonces, ¿alguna pregunta? ¿Cómo lo veis? ¿Fácil? ¿No tan fácil? Bueno, ahora vamos a ver cómo calculamos. Depende de la serie. Hay series que son muy raras, que es muy complicado calcular, que hay que utilizar otros métodos. Hay series que hay que tener alguna idea muy genial. Después, si tenés interés, busca en internet tíos como Ramanujan, unos tíos de ese, también otros tíos de India que eran muy buenos con esas cosas. Cada serie va a su rollo. Es lo mismo de integrales impropias. Por ejemplo, si os acordáis, en la hoja hay
el apartado, creo que 12, que pedía que para calcular un montón de integrales, y os he comentado que vosotros todavía no tenéis condiciones de calcular. Por ejemplo, la serie integral de 0 a más infinito de seno de x por x. Es convergente, es un poco más complicado probar que es convergente, pero vosotros eso sí tenéis condición de probar. Pero esa integral, por ejemplo, vosotros no tenéis condiciones de calcular, pero sí hay como calcularla, y bueno, porque hay series también que no hay como calcular, hay series que solo se aproximan, pero vale. Pero en ese caso, por ejemplo, esa sí hay como calcular, hay alguna manera, y como se comentaba, vosotros vais a aprender las herramientas básicas. Bueno, ¿por qué estás estudiando todo eso? Porque en algún momento vas a aplicarlo. Entonces, por ejemplo, vas a estudiar para las integrales impropias, vosotros vais a estudiar muchas cosas que tienen que ver con integrales impropias, por ejemplo, la transformada de Laplace, la transformada de Fourier, y en particular la transformada de Laplace que se aplica para resolver ecuaciones diferenciales. Es como un camino muy fácil para resolver ecuaciones diferenciales. Esencialmente hacer cuentas. Bueno, fácil no, es fácil, pero es difícil, porque las cuentas se convierte en un problema muy complicado, un problema en principio muy fácil, pero que tiene que trabajar muchas fracciones parciales, hacer bastantes cuentas. Pero bien, entonces la transformada de Laplace es definida a partir es por definición una integral impropia. Entonces, es para eso que vosotros vais a aplicar eso. Y la serie de potencia, vamos a ver un teorema, os voy a enseñar un teorema en un rato, porque vamos a resolver un otro problema de la serie de potencia. Y vas a ver por qué es importante, por qué las series de potencia son muy poderosas, por qué se estudia eso. Pero bueno, dependiendo de la serie se puede calcular fácil o no. Entonces vamos a calcular esa específica, sí podemos calcular, sabemos y tenemos herramienta para eso, pero hay que pensar un poco. Entonces vamos a ver que no es tan elemental, pero sí podemos. Esa se parece, bueno, es un tipo de serie. ¿Habéis visto las series telescópicas? Por ejemplo, 1 por n multiplicado por n más 1, creo. Entonces, ese es parecida. Si estudiamos si vamos estudiando, por ejemplo, las sumas parciales, podemos ver que un montón de cosas se cancelan y quedamos con una cosa guapa, pero la idea es romper esa expresión en fracciones parciales, y con suerte un montón de cosas se cancelan. Es eso que vamos a hacer. Entonces ahí. Entonces vamos a calcular esa expresión que ya sabemos ahora que es convergente. Entonces, la serie está empezando en cero. Entonces, para cada natural unión con cero, para cada número que esté en ese conjunto, consideramos la sucesión, bueno, de sumas parciales. Entonces, le llamamos Sn, la sucesión de sumas parciales, o sea, de k variando de 0 a n, y voy sumando. Y ahora lo que os he comentado, para que podamos estudiar mejor cómo se comporta, bueno, la sucesión de las sumas parciales cuando n es grande, vamos a descomponer esa expresión en fracciones parciales. Y bueno, aquí hago un repaso rápido. No, vosotros ya sabéis un poco cómo va. Como tengo los dos términos lineales distintos aquí, esa expresión se puede escribir con esa cara, con A y B constante. Entonces lo que hay que hacer es buscar la constante. Y bueno, ¿cómo buscamos la constante? Bueno, resuelvo lo que está por aquí y me quedo con y junto los términos, y bueno, esa expresión es lo mismo que esa. Y me quedo con eso. ¿Y cómo quiero que esa sea igual a esa? Para todos los casos, en particular, como los denominadores son iguales, los numeradores tienen que ser iguales. Entonces yo tengo que tener, esa expresión siempre tiene que ser verdadera para todo k. Y bueno, si tiene que ser verdadera para todo k, en particular pues estoy viendo aquí ahora como esas cosas como polinomios. Entonces habría que tener algunas cosas que tuviera que tener k por aquí. Y si no tiene, porque es 0 multiplicado por k. Estoy comparando como polinomio. Entonces eso significa que a más b tiene que ser 0 y 5a más 2b tiene que ser 1. Entonces, a más b es 0, 5a más 2b es 1, y ahora cuenta, bueno, si hacemos la cuenta, a vale menos b, y meto menos b por aquí, me sale menos 5b
más 2b menos 3b, y b sale menos 1/3, y a igual a 1/3. Esas son las cuentas que de fracciones parciales que vosotros habéis hecho para integrales. Entonces ahora puedo escribir la sucesión de sumas parciales. Esa, puedo escribirla así. Como esa suma 1/3 por k más 2 y menos 1/3 por k más 5. Y bueno, como tengo 1/3, puedo poner ese 1/3 en evidencia porque es una suma finita. Y nos quedamos con esa expresión. Y ahora sí podemos estudiarla. Vamos a ver que un montón de cosas se cancelan en el proceso. Entonces luego tenemos que, ahora podemos estudiar algunos términos. Por ejemplo, S0 va a ser 1/3 y es el primer, no, solo tengo un término. Es cuando k es 0. Entonces aquí sería 1/2 y aquí 1/5. Entonces 1/2 menos 1/5. Multiplicado por 1/3. S1 es 1/3 y ahora voy a, viendo aquí, y aquí me quedo con, sería, cuando k es 0 sería 1/2 menos 1/5, más, ahora la parte cuando k es 1. K sería 1 por 3 menos 1 por 6. Entonces nos quedamos aquí. Y todo multiplicado por 1/3. Y S2 sería 1/3 multiplicado. 1/2 menos 1/5 más 1/3 menos 1/6. Y ahora el término tercero sería ahora 1 por 4 menos 1 por 7. Porque sería más 2, 2 más 2, 4 y 2 más 5, 7. ¿Vale? Y ahora a partir del tercero ya las cosas empiezan ya a ser más interesantes porque ya tenéis cosas que se cancelan. Entonces en el tercero tengo 1/3 y me aparece todo lo que tenía antes y ahora me aparece 1/5 menos 1 por 8. Y el 1/5 se cancela con 1/5 y me quedo ese 1/2, 1/3 y 1/4 siguen por aquí. Y tengo unos tíos por aquí interesantes. Tengo el 6, 7, 8 en negativo. Si estudio el S4, un montón de cosas se cancelan ya se cancelan los quintos, los sextos. Sigo con el del 2, el 3, el 4. ¿Y que me aparece negativo aquí? El 7, 8, 9. Bien, todavía no me dice nada. Y bueno, miramos un término más, el S5. Siguen cancelándose lo que se cancelaba antes. Sigo con el 1/2, el 1/3, el 1/4. Pero lo que me sobra ahora es el 8, el 9 y el 10. Entonces se queda aquí. Y bueno, si miramos con un ojo un poquito mejor, si lo miramos un poquito mejor, vemos que ese 1/2, 1/3, 1/4 van a seguir por aquí siempre. Y lo que me aparece aquí en la diferencia, aquí siempre 8, 9, 10, y en ese caso tenía 7, 8, 9. Si miramos una relación entre ese número que está por aquí y ese que están por aquí, la relación es justo esta que está por aquí. Y tengo ese 5, aquí tengo 5 más 3, 5 más 4, 5 más 5. Aquí tenía 4, aquí tengo 4 más 3, 4 más 4, 4 más 5. Y por ejemplo aquí 3, 3 más 3, 3 más 4 y 3 más 5. Entonces al final lo que se ve por aquí es que esa expresión, la sucesión de los términos, de la suma de los términos de las sumas parciales, tienes esa cara, lo que se ve por aquí, es que tiene esa cara para n mayor o igual que 3. Vale, bueno, si yo tuviera un problema, si fuera un problema que yo quisiera poner en un examen o una cosa así, yo no iba a darme el trabajo de pedirle que probara por inducción, pero quiero, nada más por completitud, para revisarlo, vamos a probar que eso sí es verdad por inducción, porque es rápido. Entonces, probamos por inducción. Ya sabemos que esa expresión es verdadera para n igual a 3, porque ya la tenemos aquí. Supongamos que es verdadera para n igual a k, algún k, con k mayor o igual que 3. Entonces tenemos la suma parcial y vale eso. Y ahora la sk más 1, por definición es sk más ak más 1. Y bueno, por definición ese es 1/3. Ya sabemos que por la hipótesis de inducción sk vale eso. Y ahora estoy sumando ak más 1. ¿Quién es ak más 1? Es eso, que esta expresión que está por aquí. Si lo junto todo y hago la
la suma correcta y todo. Aquí ese K más 3 se cancela con ese y me sobra solo el un medio, un tercio, un cuarto siguen por aquí y me quedo con la expresión que yo quería. Porque aquí me queda K más 1 más 3, que sería el K más 4, K más 1 más 4 que es el K más 5 y K más 1 más 5 que es 6 y ya está. Entonces solo, eso lo dejo solo para que vosotros si queréis mirarlo después, verlo que sí se puede probar por inducción, pero lo que nos interesa de verdad es que el, el término, la sucesión de las sumas parciales tiene esa cara para n mayor o igual que 3. Y ahora ya está, ya lo tenemos todo. Porque por definición, ¿quién es la suma de una serie? La suma es el límite cuando n va a infinito de esa Sn, de la sucesión de las sumas parciales. Entonces, luego Sn vale eso para todo n mayor o igual que 3. Por lo tanto, esa serie, que por definición es el límite de cuando n va a infinito de la sucesión de las sumas parciales, que es ese Sn, es el límite cuando n va a infinito de esa expresión. Y bueno, ya está, porque cuando n va a infinito, todos esos términos van a cero y me quedo solo con eso que está por aquí. Un tercio por un medio más un tercio más un cuarto. Bueno, un tercio hago la suma, eso me sale 13 por 36. ¿Cómo lo veis? Ese problema es muy bonito, muy interesante. Diría yo un problema divertido, porque hay bastante cosas con que jugar. ¿Qué os parece? Sí, bueno, la idea, creo que ese tipo de problemas es bueno verlo algunas veces en la vida, porque nada más porque con eso tenéis ideas, las ideas se quedan en la cabeza cuando uno ve esas cosas, puede reproducirlas en otros problemas que no son tan completos, pero que tiene parte de ese tipo de cosas y tener también el razonamiento en la cabeza. Entonces ahora, por ejemplo, podéis mirarlo eso unas 500 veces y sabéis un poco cómo atacar otro problema parecido. Esa era la idea de ese problema. Entonces ahora que hicimos un problema bastante complicado, vamos a hacer un problema muy tonto y muy fácil para respirarnos un poco y después vamos a un otro problema bastante otro interesante. Entonces vamos al problema 11, que es, bueno, un problema, digo tonto porque vamos a aplicar el teorema de Leibniz aquí, el criterio de Leibniz directamente. ¿No? Dice, estudia el carácter de las siguientes series alternadas de término general. Nos da una serie y nos pide para estudiar el carácter de esa sucesión. Bueno, de la serie alternada. Bueno, aquí ese es el término general de la serie y nos pide para estudiar, saber si la serie es convergente, la serie con ese término general es convergente o no. Y bueno, es alternada porque tengo menos 1 elevado a n. Y bueno, cuando veo series alternadas, ya sé que tengo que meter el criterio de Leibniz. ¿Y qué dice el criterio de Leibniz? Bueno, vamos a verlo, revisarlo viendo. Yo cojo el criterio de Leibniz se preocupa en ver qué pasa primero con la sucesión sin el término que hace con que sea oscilante. Entonces, el valor absoluto de eso, si queremos. Entonces, voy a coger esa expresión a n y voy a mirar qué pasa con n. Para que satisfaga el criterio de Leibniz, tiene que ser decreciente y tiene que ir a 0 cuando n va a infinito. Esa es la primera, lo que se pide. Si consigo que esa sucesión de los sines haga eso, yo garantizo que esa de términos alternados sí es convergente. Entonces vamos a probarlo, no es muy difícil. Porque, bueno, n cuadrado más n más 1 es menor, estamos aquí con cosas positivas, entonces la función n cuadrado es creciente, entonces en los números positivos, entonces n cuadrado sí es menor que n más 1 cuadrado. Y bueno, n siempre menor que n más 1, y 1 es menor, 1 no hace falta aquí, porque ya tenía que esa expresión era menor que esa, entonces si las dos son menores, sumo 1 y no me cambió nada en la desigualdad, eso es siempre menor. Entonces esa expresión es menor que esa, y ahora si hago
las fracciones, cuando meto en fracciones, hago la reversión de la desigualdad, entonces esa expresión es menor que esa. ¿Y eso qué es? Es a n más 1 y eso es a n. Por lo tanto, la sucesión es decreciente, la n. Y ahora, bueno, es fácil ver que cuando n va a infinito, lo que está por aquí va a 0, porque eso va, toda esa expresión va a más infinito. Entonces, eso va a 0. Entonces, el criterio de Leibniz ya me dice directamente que esa serie de términos alternados aquí es convergente. Yo podría hasta, no sé por qué he empezado en 1, esa podría empezar en 0. Porque aquí no hay problema con el... No hay problema con el n. No, y no creo que el problema pidiera que empezara en... Que empezara en 1. Entonces podemos empezar en 0 si queremos. A ver, sí, puedo empezar en 0. Voy a meter un 0 por aquí. Y ahora vamos, bueno, si tenéis preguntas, pregúntame, que estoy mirando la hoja de problema aquí solo para confirmar, si no, si me pedía algo especial. Ese es el 11. No, no se puede meter un 0 por ahí. Vale, ese era fácil, ¿no? Vale, ese criterio es muy importante, porque a veces hay series que uno mira y no tiene mucha idea de qué hacer, pero si miramos si miramos un poco a cómo se comporta y conseguimos meter ese criterio por ahí en algún sitio, nos resuelve la vida. Ese, como debéis de haber visto con María, ese criterio es muy interesante porque, por ejemplo, sabemos que la serie 1 por n, la suma de n de 1 a infinito de 1 por n es divergente, pero cuando meto el menos 1 elevado a n, la serie alternada menos 1 elevado a n por n, esa sí es convergente, justo por ese criterio de Leibniz. Entonces, ese es un caso famoso, un caso que es bueno tener en la cabeza, de lo que se llama serie condicionalmente convergente, porque la serie positiva, la serie de los valores absolutos es divergente, pero la serie alternada es convergente. Y bueno, es un caso particular importante de ese teorema. ¿Y qué más os iba a comentar? Que tenía una cosa en la cabeza que comentar sobre, bueno, no creo que tenía nada, era más que si ese criterio es muy interesante, muy potente para cosas que parecen raras, cuando uno no tiene idea, pero ve que es oscilante, piensa primero en Leibniz para probarlo. Creo que en ese caso, para esa sucesión en particular, no hacía falta tanto el criterio de Leibniz si no pidiera, porque bueno, aquí tengo n cuadrado más n más 1. Si lo dividiera por 1 por n cuadrado, el límite cuando n va a infinito de esa expresión va a 1. Y sabemos que 1 por n cuadrado es convergente, entonces podríamos, por ejemplo, el criterio por paso al límite ya nos diría que era convergente, pero bueno, aquí salía más fácil meter Leibniz. Entonces vamos al último ejercicio de hoy, y ese también es bastante bonito. Y para el último ejercicio de hoy, antes de meterlo, lo que os he prometido, no sé, supongo que Mario os ha contado un poco cómo va ese rollo, pero para revisarlo porque vamos a usar las cuentas. Ese teorema, ese primero grande, integración y derivación término, es el motivo por lo cual las series de potencias son importantes y son útiles. Es el motivo por lo cual estudiamos tanto eso. Y el teorema nos dice esto, que si tengo una serie de potencias con esa cara, que con radio de convergencia R positivo, pues bueno, que no nos interesa mucho el caso cuando tengo solo un punto, no converge solamente en un punto, esos son los casos que no nos interesan mucho. Entonces, cuando tengo una serie de potencias con radio de convergencia R, y ya sabemos
una cosa que vosotros ya sabéis es que eso nos define una función de a menos r en a más r, y bueno, que tiene esa cara, y esa función tiene dos propiedades muy buenas. Es derivable, bueno, si es derivable, por lo tanto es integrable, porque si es derivable es continua y toda función continua es integrable, pero tenemos una propiedad de mejor. Es derivable en todo el intervalo abierto, todo su radio de convergencia, y para cada x en el intervalo de convergencia, la derivada de la función, para calcularla, todo lo que tengo que hacer es derivar cada término de la serie. Entonces, si quiero derivar, cojo esa expresión, yo derivo cada término, y los términos son polinomios. Entonces, si quiero calcular la derivada de esa expresión, todo lo que tengo que hacer es derivar ese polinomio. La derivada de anx menos a elevado a n, bueno, n, quito un 1 por aquí, me sale n menos 1, y el n que estaba por aquí baja por aquí. Y hago eso para cada término. Y la integral, lo mismo. Si hago la integral de esa función f, si quiero integrar, todo lo que tengo que hacer es integrar cada término de la serie. Entonces, la integral de un término como ese, x menos a, ahora tengo que sumar 1 y dividirlo por n más 1. Ese es un teorema muy fuerte, muy importante, y es lo que justifica por qué estudiamos todo eso. Porque es fácil manejar la serie de potencia. Una vez que sabemos sus propiedades, bueno, si estamos en el intervalo de convergencia, esas cosas funcionan solo en el intervalo abierto de convergencia. Pero bueno, ya es bastante bueno. Ya sabemos que dentro de un intervalo las funciones se comportan muy bien y sabemos hacer cuentas con ellas. Y esos dos teoremas son fuentes para encontrar muchas series a partir de series ya conocidas. Y la serie por el principal que se mete ahí en esas cosas son la serie geométrica. La que sabemos que 1 por 1 menos x, por ejemplo, igual a 1 más x cuadrado más x al cubo más x hacia infinito, y que esa serie es convergente para valores absolutos de x menor que 1. Entonces, una vez que tenemos esa, podemos derivarla e integrarla en el intervalo abierto menos 1, 1, y eso nos da origen a un montón de series. Sabemos que a partir de la serie geométrica podemos construir un montón de otras series, y sabemos estudiar su convergencia porque ese teorema nos garantiza que podemos seguir derivando e integrando. Y puse aquí para completitud, para que vosotros tengáis aquí. Ese es el teorema que se llama teorema de Abel. ¿Por qué es importante? Bueno, es el que pasa en los extremos. Porque ese teorema nos dice qué pasa dentro del intervalo abierto, pero no nos dice nada en los extremos. Por ejemplo, si tengo una sucesión, una serie de potencias que convergen que su intervalo de convergencia es el intervalo menos 1, 1, no me dice nada que pasa sobre la convergencia ni en 1 ni en menos 1. Pero ese criterio de Abel me da una pista. Si alguna cosa va bien, me dice que, bueno, si tengo una serie de convergencia, una serie de potencia con radio de convergencia positivo, bueno, y tengo la función correspondiente, la función que está definida dentro de ese intervalo abierto, que tiene esa expresión, me dice que si la serie en uno de los extremos converge, y aquí ¿por qué aparece a nr elevado a n? Porque, bueno, si estoy en uno de los extremos, aquí estoy en el extremo a más r, si meto a más r aquí, a más r menos a, me sale r, y me aparece a n r elevado a n. Entonces, si la serie es convergente, si coger uno de los extremos, meter en la expresión de la serie, si ese es convergente, entonces la función que tengo, esa f x definida con esa forma, es continua en ese punto. O sea, el límite cuando x tiende a más r por la izquierda, o sea, por valores menores que a más r, de la función f de x converge al valor de la serie. O sea, puedo efectivamente meter el a más r en la función, y va a convergir para las dos cosas, convergen al mismo valor. Y bueno, el mismo resultado vale para el extremo a menos r. Si convergiera para a menos r, también podía tomar ese límite ahora con un más aquí. Y entonces, y con esas dos cosas,
ya tenemos muchas propiedades buenas. Y vamos a aplicar todo eso en el próximo apartado, que es justo ese. Nos dice, estudia la convergencia de la siguiente serie y suma donde converjan. Y la serie es esa, x elevado a n por n. Pero antes de empezar, hago una pregunta, porque sé que he hablado un montón. ¿Preguntas? Vale, entonces vamos a ir, vamos a ver esa serie. ¿Qué pasa con esa serie? ¿Qué pasa con esa? Bueno, la parte de la convergencia suele ser fácil, porque todo lo que tiene que hacer es calcular el intervalo de el radio de convergencia. Entonces, bueno, el radio de convergencia de una serie de potencia, ¿cómo lo calculamos? Bueno, es el límite del criterio de cociente al revés. En el criterio de cociente yo cojo el AN más 1 por el AN. Y ahora si quiero evaluar el radio de convergencia, yo cojo al revés. Yo cojo el límite cuando n tiene infinito de AN por AN más 1. Y bueno, aquí no tengo que preocuparme con la X, porque la X para cada X fija, lo que estoy estudiando es ver dónde converge. Entonces, y el término general, el 1 por n, es que la n sería el que acompaña a la serie de potencias, es la sucesión que tengo que evaluar el límite. Entonces, el límite cuando n tiene infinito de esa expresión, bueno, es fácil ver que va a 1, porque aquí me sale n más 1 por n, ese n se cancela con ese n, me sale 1 más 1 por n, y eso va a 1. Entonces, eso implica que la serie de potencia es convergente en el intervalo abierto menos 1, 1, y ya sabemos que fuera del intervalo de convergencia para valores mayores, para x mayores, con valor absoluto mayor que el radio de convergencia, la serie es divergente. Entonces, es divergente en esa unión de intervalo. ¿Qué pasa en menos 1, 1? No tengo idea. El radio de convergencia me garantiza que es convergente en todo ese intervalo y que diverge fuera. Lo que pasa dentro, tengo que mirar. Dentro que digo, lo que pasa en los extremos, lo tengo que mirar. Pero ya no garantiza que dentro de ese intervalo es convergente, y una vez dentro de ese intervalo tengo todo eso, esa función, la función f de x igual a, es definida por esa suma x elevado a n por n, es derivable y es integrable dentro del intervalo abierto, y vale esa expresión, y puedo derivar e integrar cuantas veces yo quiera. Entonces ahora vamos a ver para dónde converge, que es la parte interesante. Bueno, vamos a ver qué pasa en el menos 1. Tomando x igual a menos 1, si meto menos 1 por aquí, me quedo con menos 1 elevado a n por n. Justo lo que os he comentado antes, la serie de términos alternados. Esa expresión, esas sucesiones decrecientes, el límite va a 0. Como tengo menos 1 aquí, el criterio de Leibniz me dice que es convergente. Entonces, menos 1 sí converge. Y si tomo x igual a 1, tengo la serie armónica, que es esa que sabemos que es divergente. Por lo tanto, esa expresión es convergente, sabemos que es convergente si solo si x está en el cerrado en menos 1, abierto en 1. Y sabemos que fuera es divergente. Esa era la parte donde había que estudiar la convergencia. Después ahora vamos a la suma, pero hasta aquí bien. Normalmente ese problema se divide siempre en dos partes. Ver dónde converge, que es fácil, y la parte de hacer la cuenta, que es la parte complicada. Pero la convergencia tiene que ser fácil. Vale, lo repito, el de menos 1. En el menos 1, a ver, lo de menos 1, lo que hicimos es aplicar el criterio directamente, el criterio de Leibniz. Si meto menos 1 en esa expresión, me sale menos 1 elevado a n por n, me sale esa serie. Esa serie es una serie de términos alternados, porque para si n es par, ese es positivo; si n es impar, ese es negativo. Entonces lo que tengo que hacer es estudiar
me olvido del menos 1 y estudio la serie 1 por n, la sucesión 1 por n, y veo, tengo que ver si es decreciente y su límite va a 0, que es fácil ver que sí. El criterio de Leibniz automáticamente ya me dice que esa serie es convergente. Entonces, bueno, 1 por n sí es decreciente, es fácil ver que es decreciente, porque cuando n, 1 por n es siempre mayor que 1 por n más 1, porque n más 1 es siempre mayor que n, entonces es decreciente, y bueno, ese límite ya sabemos que va a 0. Por lo tanto, es automático. El criterio de Leibniz me garantiza entonces que cuando meto menos 1 elevado a n multiplicado por eso ya es convergente. No hay mucho que en términos de pensar aquí. Es justo. Si satisface la propiedad del criterio de Leibniz, que pide el criterio de Leibniz, es convergente. Entonces ya tenemos la convergencia en menos 1. ¿Vale? Bien. Vale. Entonces ahora vamos a la parte de calcular la suma. Vamos a ver que hay que aplicar un poco del rollo que os he comentado. Entonces sabemos, para cada x en el intervalo menos 1, 1, sabemos justo lo que os he comentado, la expresión de la serie geométrica. La serie geométrica, esa es bueno tenerla en la cabeza. Es esa. 1 por 1 menos x es igual a esa suma. Suma de n variando de 0 a infinito de x elevado a n. Entonces, esa expresión es verdad, es siempre verdadera en el intervalo menos 1, 1, y por el teorema ese que está por aquí, podemos hacer derivadas, integrales y lo que queramos. Y es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es integrar de los dos lados. Entonces, para cada x en el intervalo menos 1, 1, si hago la integral de 0 a x de esa expresión, ahora he cambiado t porque al final quiero que me aparezcan las expresiones con x. Entonces, tengo que meter t por aquí porque quiero que me aparezca x al final de las cuentas. Entonces, hago la integral de los dos términos, la integral de esa expresión. Y lo que me dice el teorema es justo eso, el teorema ese que hemos visto, que yo puedo, una vez que yo puedo integrar, y la integral yo puedo meterla por dentro del signo de sumatorio. O sea, integrar eso, por definición, como esas expresiones son iguales, es lo mismo que integrar eso. Pero el teorema me dice que yo puedo meter justo la integral por dentro de la serie. Y entonces, ahora integro cada término. Integrar cada término de esa forma de 0 a x, t elevado a n, siempre me sale eso, x elevado a n más 1 por n más 1. Y aquí yo hice un cambio inteligente. ¿Cuál ha sido el cambio inteligente? Bueno, aquí estoy de 0 a infinito, x elevado a n más 1 más 1. Yo puedo cambiar, si os acordé, aquí estaba de 1 a xn por n. Entonces, aquí tengo n más 1, n más 1. Esas dos expresiones son la misma cosa. Es que aquí empiezo en 0, entonces, por ejemplo, cuando n es 0, aquí tengo 1. Cuando n es 1, aquí tengo 2. Entonces, si yo empezara en 2, si yo empezara en 1 y quito el más 1 y más 1 por aquí, las dos expresiones son la misma cosa. Es una herramienta que uno suele utilizar un montón para que las cosas tengan la cara que uno quiere. Pero esas dos cosas son la misma cosa. Después, mirad eso unas 20 veces porque es importante que os convenzcáis de que esas dos cosas son lo mismo. Pero todo lo que hice es cambiar la notación. Yo, una vez que he sumado un 1 por aquí, tuve que quitar un 1 por aquí. Entonces, por eso me aparece eso. Entonces, mi conclusión es que esa expresión y esa integral son la misma cosa. Entonces, para cada x, pero para cada x yo sé integrar eso, sabemos integrar esa expresión es trivial, es una integral fácil, es menos el logaritmo de 1 menos x, del valor absoluto de 1 menos x. ¿De dónde sale ese menos? Bueno, sale menos porque tengo un menos por aquí. Porque si hago la derivada, me sale 1 por 1 menos t, y la regla de la cadena tengo que derivar lo que está dentro, que es el menos t, menos x por aquí. Entonces me sale un menos por aquí. Y yo puedo quitar el valor absoluto. ¿Por qué? Porque esa expresión todo solo funciona en el intervalo menos 1, 1. Y en el intervalo menos 1, 1, 1 menos x siempre es positivo. Por lo tanto, ese valor absoluto lo puedo quitar. Entonces, esa integral vale eso.
pero yo ya sé que esa integral es lo mismo que eso. Por lo tanto, ya tenemos casi el problema todo. O sea, esa serie para cada x en el intervalo menos 1, 1 converge a eso. Ya tenemos una expresión para la serie en el intervalo abierto. ¿Vale? Y lo único que nos falta, la última parte, es ver qué pasa por... Oh, ¿qué hice yo aquí? Ah, qué tonto yo, podría haberlo girado al revés. Bueno, y lo único que falta es ver qué pasa en el menos 1, porque hemos visto que converge en menos 1, a la serie converge en menos 1, cerrado y abierto en 1. Los teoremas S nos garantizan fácil estudiar la convergencia en el intervalo abierto, pero los extremos hay que ver. ¿Y qué me va a decir qué pasa en el extremo? Es justo ese teorema de Abel. El teorema me dice que, bueno, sabemos que el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de esa expresión es la función del logaritmo es continua, entonces todo lo que tengo que hacer es meter el menos 1 aquí, el menos logaritmo de 2. Y sabemos que esa serie es convergente, porque ya sabemos. Y el teorema me dice que si la serie es convergente, las dos cosas tienen que coincidir en el punto, ese límite y esa serie. Por lo tanto, esa serie en menos 1 vale el menos logaritmo de 2. Y al final, nuestra conclusión es que es esa, que esa expresión es igual a esa para todo x en el intervalo menos 1, 1. Y ya está. Ese es el problema. ¿Cómo lo veis? Divertido ese, ¿no? Entonces, yo quería hacer uno de ese para que vosotros lo tengáis por ahí y podáis usar para manejar los otros, porque las ideas son las mismas. Puede ser que al revés de tener que manejar integrales, tengas que manejar derivadas. Por eso lo puse, porque no, como no habéis visto mucho eso, no sabía si había visto en teoría, y creo que eso era una cosa muy importante. Ese teorema es muy fuerte, es el teorema que justifica por qué estudiamos las series de potencia. Es justo el hecho de que puedo derivar e integrar cuantas veces yo quiera. Entonces, quiero que miréis un poco ese problema. Sí, es que ese teorema de Abel muchas veces no se lo comenta, pero es importante justo para ese caso tonto, porque uno puede preguntar, bueno, yo ya sé qué pasa en el interior del intervalo, pero ¿qué pasa en los extremos? Y muchas veces uno no ve ese teorema y es un teorema que es bastante interesante y justo para ese caso en particular. Por ejemplo, nosotros en principio sabíamos que esa serie x elevado a n por n converge menos logaritmo de 1 menos x dentro del intervalo. Pero también sabíamos que la serie converge en menos 1. Y bueno, no sería, la pregunta natural sería, bueno, ¿será que sí, qué pasa? ¿Será qué pasa si meto el menos 1 en la expresión de la función? ¿Es verdad que las dos cosas son iguales? Y lo que me garantiza ese teorema es que sí es verdad. Si la serie converge, todo lo que tengo que hacer es evaluar el límite de la expresión, de la función que me es dada por la expresión, y las cosas son iguales. Entonces, es un teorema que hace el pegamento de las dos cosas que ya teníamos. Ya sabíamos que pasaba dentro de todo el intervalo abierto, y bueno, en los extremos puede ser que converja o no. Si es convergente, ya tengo una cosa que me garantiza que puedo trabajar allí, que las cosas son iguales. Entonces lo presenté nada más por completitud, porque no sabía si vosotros habían visto, si María os había presentado, porque es un teorema que a veces no se presenta y no es muy difícil y es útil. Entonces recomiendo que ahora con eso que vosotros intentéis hacer
los otros apartados y para que veáis las dificultades. La serie de potencia son, la idea es justo esa, manejar ese teorema y derivar y derivando un montón de veces. Lo útil es que puedo, sé que no importa si yo estoy derivando o integrando, siempre en el intervalo de convergencia me mantengo allí, las cosas siguen funcionando dentro de ese mismo intervalo de convergencia. Lo que yo no sé es qué pasa en los extremos, porque yo podría coger esa expresión x elevado a n por n y hacer la derivada, ya yo pierdo, porque ya hemos visto, si hago la derivada, yo vuelvo a la serie geométrica, y la serie geométrica yo sé que no converge en menos 1. Entonces, la serie de potencia esa, derivar e integrar no preservan lo que pasa en los extremos. Pero lo que pasa en el interior de intervalos, sigo teniendo convergencia y tanto para integrales como para derivadas. Entonces, es muy útil. Y bueno, es muy importante tener en la cabeza esa expresión de la serie geométrica, 1 por 1 menos x igual a esa suma, porque te da herramienta para construir todas las otras, un montón de otras. Tanto esa como de serie, por ejemplo, si yo derivase esa expresión x elevado a n, me saldría n x elevado a n menos 1. Y ya tengo, y derivo 1 menos x y tengo una expresión para otra serie. Si, por ejemplo, si yo cojo una x que está en menos 1 y multiplico esas dos expresiones por x, ya tengo una expresión para x por 1 menos x. Con eso puedo construir series de potencia para un montón de otras cosas. Bueno, vosotros tenéis clase ahora, ¿no? Vale, entonces os dejo por aquí. Y